Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 27 de julio. El devocional de hoy se titula Los líderes deben declarar la palabra de Dios. Y el pasaje que vamos a leer es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Y dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? A la iglesia que estaba en Tesalónica, y les dice: ustedes ya saben lo que les pedimos y las instrucciones que les dimos, ¿está bien, no? Por el Señor Jesús. Hay una instrucción clara y hay una enseñanza clara, y es que debemos centrar nuestra prédica, nuestro liderazgo, nuestra vida entera en la palabra de Dios, ¿no? Con esto tiene que ver el devocional de hoy. No podemos liderar a nadie, no podemos dirigir a nadie si lo hacemos en base de nuestras propias experiencias o de lo que nos parece o de lo que otros dicen o aquello que las grandes mentes enuncian como cierto o aquello que dice la política o lo que proclama incluso la religión. Debemos entender que si vamos a guiar a alguien, debemos hacerlo bajo una completa seguridad de que entendemos hacia dónde estamos yendo y entendemos que cuando lleguemos allí vamos a haber llegado al lugar correcto. Y no hay nada que te lleve al lugar correcto salvo la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Bueno, porque Dios respalda su palabra y Dios no cambia. Y Él es el que lo gobierna todo. Y Él es el que dirige los destinos de la humanidad. Por tanto, siempre que sigamos sus recomendaciones, siempre que cumplamos con sus mandamientos, siempre que entendamos sus pensamientos, vamos a saber que estamos en el lugar correcto. O por lo menos que hacia allí nos dirigimos. Y todos aquellos que lideran algo o dirigen algo deben entender que están yendo hacia el lugar correcto. Amén. Pero bueno, para no extender más nuestra propia reflexión, vamos a leer a MacArthur y vamos a dejar que él nos guíe. Amén. Dice: uno no escucharía a Jesús decir: me gustaría compartir algo con usted. Pienso que tal vez sea de su consideración. Él asombraba a la gente porque la forma en que hablaba era con autoridad. O sea, el Señor decía: esto es así. No decía: miren, a mí me parece que esto podría ser así. No sé qué piensan ustedes, no sé cómo lo ven. ¿Está bien? El Señor no dudaba de aquellas cosas que enseñaba, tampoco pedía opinión sobre ellas. Él decía: esto es así y es así. Hay una sola manera de ver la vida y es como yo se las estoy enseñando. Por eso es necesario que cuando nos acercamos a Jesús entendamos que Él es Dios. No es un profeta más. No tiene una mirada más. La única mirada correcta es la de Él. Y si no entendemos esto, leer a Jesús nos va a resultar agresivo. Porque Él está afirmando, incluso más, la gente que lo escuchaba se asombraba de esto justamente, de que Él hablaba con autoridad. Dice: no como los fariseos. Los fariseos decían un montón de cosas de las que no estaban seguros. Sí, enseñaban un montón de cosas que ellos no hacían. Y esperaban que la gente los siga sin ellos ser ejemplos de nada. En cambio, el Señor Jesucristo era totalmente diferente. Él daba sus enseñanzas con una seguridad completa y vivía lo que decía o lo que predicaba. E incluso sus milagros respaldaban sus palabras. Entonces, la gente entendía que este no era igual que los demás. Y no olvidemos que es el Señor Jesús nuestro modelo y a quien debemos seguir, y Él es nuestro mayor ejemplo de liderazgo. Así que debemos guiar a quienes estemos guiando, sea a nuestros hijos, sea a otras personas, bajo el modelo de Jesús, hablando de la palabra de Dios. Nunca nos vamos a equivocar si hablamos de la palabra del Señor. ¿Está bien, no? Entonces, lógicamente, ahora uno dice: Jesús era el Dios encarnado. Él hablaba con autoridad porque era Dios mismo. Está bien, bueno, pero nosotros hablamos en el nombre del Señor Jesucristo.
Por tanto, la autoridad con la que el Señor hablaba también puede venir sobre nosotros porque estamos hablando de sus palabras. Por supuesto, ¿no? Yo no puedo decir lo que a mí se me ocurre pensando que la gente me va a considerar a mí palabra de Dios. Yo no soy palabra de Dios. Dios tiene su palabra. Mientras yo hable de esa palabra, yo también voy a hablar con autoridad. Y no porque sea yo quien lo está diciendo, sino porque estoy repitiendo lo que la Biblia dice. ¿Me siguen, no? Entonces, la autoridad con la que hablamos tiene que ver con que hablemos la palabra de Dios. Y te pongo un ejemplo. Una persona que no tiene hijos puede perfectamente ser maestro de padres que están criando hijos, sin él tener la experiencia de cómo criar hijos, simplemente repitiendo las enseñanzas que la palabra de Dios le da a los padres. ¿Me estoy explicando? Él no está hablando por experiencia. Tal vez no sabe qué es criar hijos, pero al repetir la escritura puede ser un buen maestro de padres que sí están criando hijos. Y su autoridad no viene de su experiencia, sino, para decirlo de alguna manera, del libro de textos que él está usando. O sea, la información que está manejando es sumamente apropiada y correcta. Y por eso puede enseñarle a alguien que tiene una experiencia que él no tiene. Y esto nos va a pasar siempre en la vida, hermanos. No enseñemos solamente desde nuestra experiencia. Nuestra experiencia puede llegar a corroborar que lo que la Biblia dice es verdad. Pero siempre enseñemos desde la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir la vida desde la palabra de Dios, no desde mi experiencia. ¿Está bien? Por ahí yo me amargué en la vida con algo. Fracasé en alguna cosa. Y si yo enseño desde mi experiencia, le voy a enseñar a mis hijos a vivir la vida como fracasados sin que ellos hayan fracasado, porque el que fracasó fui yo. Voy a enseñarles que en la vida hay cosas que son imposibles, no porque para ellos sean imposibles, sino porque fueron imposibles para mí. Entonces, la experiencia, ojo, que a veces no nos ayuda a enseñar correctamente. En cambio, la palabra de Dios siempre nos ayuda a enseñar correctamente, siempre. ¿Está bien? A veces hay personas que aprenden de la experiencia que hay un camino por el que no tienen que ir y que es posible cambiar. Pero hay otros que fueron tan profundamente marcados por los errores que lo único que hicieron es tomarle aprensión a la vida en determinadas áreas. Y eso se lo trasladan a los hijos y los hijos terminan repitiendo errores. Entonces, enseñemos en base a la palabra de Dios, porque esto es lo que hacían los fariseos y lo hacían mal. Por eso Mateo dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto está en Mateo 7, 28 y 29. Los escribas estaban acostumbrados a citar opiniones rabínicas como su fuente de autoridad. O sea, ellos decían, no, porque el rabino Juan Pérez dijo tal cosa. Y uno dice, ¿y quién es el rabino Juan Pérez? Bueno, pero Juan Pérez es conocido. Bueno, lo conocerás vos, yo no lo conozco. Y por otro lado, Juan Pérez es una persona igual que yo y yo tengo otra opinión. Y me parece que la vida va por otro lado. Entonces, claro, ellos no podían guiar a las personas en base de la opinión de Juan Pérez. ¿Está bien? Ahora, el Señor decía no, porque Dios dice esto. Entonces todos entendían que si Dios dice esto, lo que Dios dice es lo que hay que hacer. Porque Él no se equivoca. Las personas se pueden equivocar. Y tal vez vos no estés citando a Juan Pérez, sino te estés citando a vos mismo. Y vos tenés que entender que así como Juan Pérez, vos también te puedes equivocar y estar enseñando algo incorrecto. Y llevar a la gente que te escucha a un error. Y esas personas que empiezan a experimentar que tu guía no es certera, van a desvalorizar tu autoridad como hacían con los rabinos, como hacían con los fariseos, porque ellos mismos se dan cuenta que las cosas por donde las estás guiando no van. En cambio, cuando la gente hacía lo que Jesús decía, las cosas funcionaban. ¿Por qué? Porque Dios respalda siempre su palabra. Por eso te digo, hermano,
Nunca te vas a equivocar cuando vos enseñes algo que la palabra de Dios dice de determinada manera. Cuando la gente siga la instrucción que le das, van a obtener buenos resultados, porque Dios respalda su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros debemos salir de la teoría humana e ir a la teoría divina. Porque si no lo hacemos, un día vamos a sustituir totalmente lo que Dios dice por las opiniones y las tradiciones humanas, y esto nos va a llevar a cometer error tras error. Es lo que el hombre ha hecho toda la vida. ¿Está bien? El Señor en el huerto del Edén le dijo, mira, si comes de este árbol vas a morir. Y apareció la serpiente, ¿no? Que dijo, no, pero eso no es así. Lo que pasa es que en realidad lo que Dios no quiere es que ustedes mismos se transformen en seres como Él. Ustedes pueden ser Dios para sí mismos, no necesitan seguir lo que Él dice. Hagan lo que ustedes quieren, muchachos. Aparte, miren, el fruto es maravilloso. Debe ser riquísimo. ¿Sigue? Éntrenle. Denle un mordisquito, van a ver lo rico que es y van a ver que las cosas no son como Dios las dice. Que ustedes también pueden tener razón. Y ellos, evidentemente, no hicieron lo que la serpiente les dijo, pero no solo lo que la serpiente les dijo, sino lo que ellos mismos pensaron que podía ser la verdad. Y evidentemente cayeron porque lo que Dios había dicho se cumplió como Dios lo había dicho. La palabra de Dios es la que predominó en esa situación y sigue siendo igual. La palabra de Dios es la que predomina en todas las cosas. Su palabra se cumple, la nuestra no. Así que hablemos de su palabra. ¿Está bien? Cuando Jesús entró en escena, en contraste con los fariseos, él no citaba la opinión de nadie. Él decía cosas como, por ejemplo, estas, ¿no? Oíste que fue dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, por ejemplo. Y decía, pero yo os digo, no resistan al que es malo. Y entonces contradecía el Señor incluso aquellas cosas que habían sido dichas antes. ¿En base de qué? En base de lo que él mismo decía que era la verdad. Volvemos a lo mismo. ¿Él era Dios? Claro que sí. Pero vuelvo a decirte, nosotros podemos hablar con esa autoridad si hablamos de sus palabras, no de las nuestras. Él hablaba con la autoridad divina que tenía. Él era la verdad de Dios. Está bien, ¿no? La verdad de Dios era Él mismo y lo decía claramente. Entonces, un líder sabio, un líder espiritual se respalda con esa misma autoridad, con la autoridad de la palabra de Dios. Para nosotros las palabras no son yo les digo tal cosa. O sea, esto es importante porque también he escuchado a pastores, a predicadores hablar de esta manera, como si ellos fueran Dios. No. Cuando te digo que nosotros podemos hablar con autoridad divina, estoy diciendo que vos tenés que citar al Señor Jesús. Entonces nosotros podemos decir, el Señor dice esto. Y repetir algo que Él dijo, ¿no? No inventar nada. Y entonces ahí nosotros estamos hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. Es la misma autoridad que Él usaba. Cuando yo hablo de lo que yo digo, ahí yo no tengo autoridad para nada. Mi opinión no vale nada. Y eso lo tenemos que entender, ¿eh? Por eso cuando nosotros aconsejamos y damos una opinión personal, siempre aclaramos, y los que han venido a consejería con nosotros lo saben, que lo que estamos dando es un consejo. Estamos dando una opinión, pero no es la verdad de la vida. La pueden tomar o la pueden dejar. Incluso podemos estar equivocados en lo que decimos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice algo, eso es incuestionable. No podemos ponerle la lupa encima, no podemos analizarlo, simplemente tenemos que aceptarlo porque es palabra de Dios. Ahora, cuando es opinión mía, bueno, si querés hacerlo, hacelo, si no, no importa. O sea, yo no soy nadie para mandarte a vos ni para decirte qué tenés que hacer. Pero la Escritura sí te puede mandar y sí te puede decir qué tenés que hacer. Por eso, como líderes, debemos hablar de la palabra de Dios y no de la nuestra. Amén. Bueno,
Tengo una pregunta para dejarte y es esta, ¿no? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que la predicación viene con la autoridad de Cristo? ¿Cómo cambia tu perspectiva acerca de lo que oís cuando sabes que lo que te están predicando está respaldado por la palabra de Dios? Tiene la autoridad del mismo Señor detrás. ¿Lo aceptás sin reservas o lo evaluás y ves si te conviene o no? Si lo que están diciendo te sirve o no te sirve. Pensá, si estamos seguros que lo que nos están diciendo viene de la palabra de Dios, entonces debemos aceptarlo. Pero bueno, pensemos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Yo te dejo un abrazo grande, un saludo. Sí, mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.